Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Por qué se sumarían las manifestaciones a la larga de adhesión, sin querer queriendo, a Lenín Moreno, desde el lado de quienes dicen, yo voto nulo, no me gusta a nadie, soy un reaccionario, me declaro, no me gustan? Estoy contra todo el sistema electoral y contra toda forma de candidaturas. Y lo propio los que votan en blanco. Yo no tengo candidato y voy a votar en blanco. Estos votos, ¿por qué, Gabriel, van a beneficiar finalmente al candidato que inequívocamente saldrá primero en las votaciones si las cosas siguen como están en este momento? Entonces, él es Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, pero no tiene los 10, tiene 7 o algo por el estilo. Explícanos, por favor, si es tan amable. Usted ha escrito sobre eso en algunas ocasiones. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Asambleísta, bienvenido. Buenos días también al asambleísta Carvajal y al periodista Lolo Miño. Estoy encantado de estar. Lolo Echeverría, perdón. Sí. Estoy encantado de estar con ustedes. Pero no les cambie el nombre. No, perdón, lo siento. No es a propósito. No. Tranquilo, Gabriel. Es el frío de la mañana y la espera. Es el frío y la espera, es posible. Estoy encantado de todas formas de estar con ustedes. Quiero tomarme solamente un minuto para solidarizarme con usted, con su radio, con los periodistas que trabajan en su radio y con las radios Ondas Azuayas, Sonorama de Guayaquil, Visión, de aquí de Quito y otras radios que pues están en riesgo de perder sus frecuencias y con sus frecuencias no solamente un lugar donde Gracias, Gabriel, se realizan profesionalmente, sino además el espacio donde la ciudadanía puede expresarse libremente. Y quiero solidarizarme en esta lucha, espero que de esta lucha salgan victoriosos. Bien, las encuestas tienen algunos defectos que no permiten convertirse en la única y más fiable forma de interpretar cuáles son los pronósticos electorales. Hay que tomar en cuenta que si las encuestas se publicaron en estos días, eso significa que hace algunos días terminaron de tabularse, con lo cual significa que hace algunas semanas terminaron de recogerse los datos. Eso significa que es una fotografía de hace algunas semanas, no es una fotografía de ayer. También es cierto que el comportamiento de los votantes indecisos se va modificando con el paso del tiempo. Si esto es así, eso significa que a este momento, a este punto, si pudiéramos tener acceso a una encuesta de este momento, entonces los resultados también serían distintos. A eso hay que añadirle que más o menos el 15% de los votantes decide a última hora su voto. Y a última hora me refiero dentro de las 48 horas anteriores al proceso eleccionario, en lo que se incluye la posibilidad de que se decidan en lo que se denomina el cuarto oscuro, es decir, el espacio que tienen para poder ejercer el voto, el momento antes de depositarlo en la urna. A esto también hay que añadirle algunas otras cosas que, digamos, hacen que los pronósticos de las encuestas tengan algunas debilidades, como tiene cualquier estudio, cualquier análisis en ciencias sociales elaborado por seres humanos. Y me refiero a que por ejemplo, nadie obliga a que los encuestados respondan con sinceridad. Le preguntan, si mañana fueran las elecciones, es que mañana no son las elecciones, son en 2 semanas, son en 3 semanas, son en un mes. Pero si mañana son las elecciones, votan por algo que luego puede modificarse, puede cambiar. De la población electoral, es decir, de la cantidad de votantes decididos, de la cantidad del electorado que puede, la cantidad de población que puede votar, de eso solamente algunos asisten y de eso solamente algunos votan realmente, porque los votos nulos y blancos son votos inválidos, no son calificados como votos válidos dentro del conteo.
Las encuestadoras que han publicado en este mes son solamente 3 de las 11, me parece, o 8 u 11, no recuerdo bien, que están calificadas por el Consejo Nacional Electoral para poder pronosticar electoralmente. De esas 3, 2 al menos han manifestado que va a haber segunda vuelta electoral. Porque a esto hay que añadirle que todavía hay un porcentaje importante de ecuatorianos que no se han decidido y todavía hay la incertidumbre de si esos pronósticos calculan bien o mal. Todavía no hay certidumbre de si califican bien o mal la cantidad de votos blancos o nulos, siguiendo más o menos lo que indica la teoría, que es más o menos un porcentaje de la votación por cualquiera de los aspirantes. Eso querría decir que Moreno tiene que prepararse para una segunda vuelta electoral acompañado de Lasso o acompañado de Viteri, que es en lo que coinciden las 3 encuestadoras que acabo de citar, que son Market, Cedatos y estamos en manos de ellos a la final. Perfiles de opinión. El segundo, coinciden estas encuestadoras, incluso es Lasso, en Viteri términos de fantasías. Claro, porque digamos, lo que está buscando el correísmo permanentemente es hacer creer que Moreno supera con facilidad el 40%, que se acerca al 40% o que tiene un poco menos del 40%, porque con eso sería suficiente como para, en el transcurso de la campaña, disputar. ¿Y esa es una fantasía de Lenin? Claro que sí, es una fantasía, lo he venido sosteniendo en mis columnas de opinión, es una fantasía porque hay otras encuestadoras que con mucha distancia aseguran que estará bordeando el 30% o menos, con lo cual se distancia del 40% que exige la legislación en materia electoral. Está esperando que alguien le explique por qué la demora y por qué esta estratagema utilizada para hacerle al elector estar pensando qué hacer con su voto hasta que ese elector posible del 19 de febrero ya se calienta, ya se molesta y dice yo voy a votar nulo o voy a votar en blanco. Le estamos diciendo, pero esa votación le va a favorecer al que está primero. ¿Ustedes cómo comprenden en Alianza País esta cosa, este enigma tan macanudo? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Lolo Echeverría, a Gabriel, a la audiencia. Permítame antes de esto, ya que Gabriel también comenzó así, también a hacer un comentario sobre lo previo. En el caso de las frecuencias, toda normativa tiene que ajustarse a la ley. Si es que hay un reglamento, como le escuché a usted, que podría estar afectando la normativa, prevalece la ley. Y yo creo que esto, y la ley tiene, entre otras razones, tiene un sentido fundamental que es no solamente garantizar la democratización de las frecuencias, sino garantizar el libre ejercicio de la opinión, del criterio en el país. Y de ninguna manera nosotros podríamos aceptar que a nombre de un reglamento puede haber afectado estos derechos, como tampoco se puede aceptar que nadie esté por encima de la ley. Todo el mundo tiene que cumplir la ley y los parámetros para garantizarla están claramente descritos en el caso de la libertad de expresión, de opinión y en el caso de la democratización de frecuencias. En segundo lugar. En todos los parámetros de cumplimiento de la ley, nosotros estamos en primer lugar en lo que trata de nuestra frecuencia. Me parece muy bien. Me parece en la primera instancia. Inventan esta segunda violentando con un reglamento lo que la ley de comunicación ampara a los ejercicios de medios de comunicación que tienen inversión intelectual, inversión física, inversión y derechos, y no haber dado motivos de violentación de las normas constitucionales ni cosa por el estilo. Me parece muy bien, no conozco el detalle, sí. Ahora estamos en campaña, yo estoy con licencia sin sueldo como corresponde estos días, pero evidentemente nosotros vamos a ser vigilantes de que se cumpla la ley, por lo tanto la garantía de derechos. El país y toda democracia necesita diversos puntos de vista y eso enriquece la democracia. No podríamos estar de acuerdo con un criterio distinto a esto. Como también con el criterio de que todos debemos cumplir la ley, nadie puede estar por encima. Y el otro comentario sobre los temas de corrupción que tanto le escuché, creo que, y aquí probablemente coincidimos con muchas personas, el otro día coincidía, por ejemplo, con César Montúfar, los temas de corrupción tienen que ser combatidos
en todo lugar, en todo lugar. Este no es un tema de posiciones políticas, ideológicas. En el tema de Petroecuador a que usted se ha referido, hay involucrados gente vinculada al gobierno y tienen que ser investigados, sancionados como pillos y ladrones, así se demuestra, ya que no hay sanción por traidores, porque también son traidores a este proceso. Si es que allí están vinculados, como se está denunciando, personas ligadas a sectores inclusive de la oposición, como el señor Charlie Poreja, igual, es la misma medida. Ayer había denuncias en este combate entre Creo y Partido Social Cristiano, al parecer, sobre los vínculos del cuñado de Nebot en la compra de una vivienda, de un terreno, con cheques de la empresa panameña donde tenía este señor Bravo el dinero. Eso tiene que ser investigado, igual que en el caso de Odebrecht. Aquí necesitamos un férreo acuerdo nacional que combata la corrupción, venga de donde venga, así es. Quien esté responsable. Y el gobierno nacional ha denunciado algunos de estos casos. Yo entiendo que esa es la razón de que viaja el señor Mera a recabar información. Eso no es sustituir a la fiscalía, ni mucho menos. Es investigar, caiga quien caiga. Aquí creo que no hay que tener que el medias no sea tintas. Parcializado, ¿no? Que se expulguen se entre ellos, expulgue qué mejor a para todo encontrar mundo, la verdad. porque aquí hay mafias nacionales, mafias internacionales, mafias transnacionales que afectan las estructuras institucionales, no solamente afectan el dinero de todos los ecuatorianos en este caso, o de los ciudadanos de los 12 países involucrados en el tema de Brecht. Un comentario que creo que es necesario hacerlo. Sobre lo otro, mire, yo no soy un experto en las encuestas, siempre tienen una carga política. Acabamos de escuchar a Gabriel un argumento que tiene una carga política, es que el correísmo busca, eso ya nos coloca en posiciones políticas distintas. El correísmo no busca nada porque no hay correísmo. Aquí lo que hay es una propuesta política de una agrupación que representa amplios sectores ciudadanos, en el caso de Alianza País, y que hay que debatir los temas en la política. Mire, todas las organizaciones políticas en distintos niveles, más aún cuando estamos en proceso electoral, tenemos acceso a encuestas. Las encuestas son instrumentos en la gestión electoral y en la gestión política también. Hay diversos puntos de vista en las encuestas, hay diversos intereses también en las encuestas. Las encuestas pueden ser manejadas, instrumentadas políticamente. Aquí estamos subiendo, aquí estamos bajando. Entonces sí hay un sesgo político. Si no, uno no entiende, por ejemplo, diferencias de 10 puntos entre la encuesta de Márquez que vi algún momento que tenía intención de voto Lenín Moreno, me voy a referir a él, creo que de 28, y encuestas como Sedatos que estaban en 38, intención de voto. Perfiles de opinión tiene 37. Y perfiles de opinión 37. Esto, intención de voto. En votos válidos, aquello se traduce... Dice, más encuestadoras tiene el gobierno que lo que tiene Cintia Viteri o lo que tiene el otro Pero candidato. nadie podría decir que conozca que Blasco Peña Herrera de Márquez está con el gobierno, ¿no es cierto? Muy cercano a Cintia Viteri. Nadie podría decir que ese dato es cercano al gobierno. Claro. Hay múltiples encuestas. Mire, pero Márquez muchas dice de estas, 28, otros dicen 37. Mira, yo no voy a entrar en la guerra de encuestas. Sí. No me parece que eso sea lo adecuado. Ya. Pero sí quiero rescatar, uno, las diferencias que hay. Inclusive estoy tomando dos encuestas que más bien han expresado sectores de opinión opositora siempre. Sí. Márquez 28, eso, intención de voto, eso supone más o menos, me corregirá Gabriel, que es experto en este tema, un voto válido alrededor del 32%. ¿Sí? En el caso de Sedatos, me parece que estaban en 38% intención de voto, puede expresarse eso en 41, 42% en intención de voto. Si pasa del 40%, con una diferencia de 10 puntos sobre el seguidor, sobre el segundo, eso significaría que se puede ganar en primera vuelta. Pero a nosotros eso es un tema importante a considerar, no es el tema central. Para nosotros estamos concentrados en desarrollar propuestas políticas, en desarrollar conversación con la sociedad, en debatir, en discutir ideas y propuestas para el país, en debatir y discutir ideas para el país desde una perspectiva amplia, no solamente sesgada a los intereses de un gremio. Ya veo por dónde va a ir usted la Cámara de Comercio. Sino se ha negado a ir a un debate, ¿no? Porque nos parece incorrecto la mirada y la perspectiva que ha planteado la Cámara de Comercio. Nos parece más amplia una perspectiva donde se debata no solamente
un interés de un gremio que además siempre ha colocado una agenda opositora, sino una cosa mucho más neutral como la que ha planteado, por ejemplo, el diario El Comercio, ¿no? Donde se incorporan temas sociales, temas de discapacidad, temas de pobreza, temas de educación, que nos parecen fundamentales, así como también son fundamentales los temas de empleo, pero de trabajo. Pero hay un cambio de fondo, ¿no? Entonces, volviendo a las encuestas, es que este primer debate, y debe conocer la ciudadanía, era verdaderamente un debate. El otro es una exposición que van a hacer cada uno de los candidatos. Entonces, una retórica... Nosotros no les rehuimos al debate, nunca le hemos rehuido al debate, ni mucho menos del candidato Lenín Moreno. Veamos. Pero aquí lo que se trata es de poner y desarrollar ideas en la sociedad, al conjunto, y no estar sometidos a un interés particular. Entonces, todas las encuestas, ¿qué es lo que están diciendo todas las encuestas? ¿Quién está encabezando las encuestas? La intención de voto es Lenín Moreno. 2, que se disputa el segundo puesto, dependiendo de la encuestadora y el lugar, entre, creo, el candidato presidencial Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. Según algunas encuestas, inclusive se señala que Cynthia Viteri y el Partido Social Cristiano le está ganando en Guayaquil al candidato de Creo, ¿no? Eso es lo que se señala. Y que la cuarta candidatura es la candidatura del general Paco Moncayo. Que las otras candidaturas, creo que son 3 las que me faltan, están por menos del 3-4%. Sí, eso es lo que nos dicen todas las encuestas. Algunas nos plantean que se podría de mantenerse los datos, la información actual, que podría darse el caso de una sola vuelta en el Ecuador, una primera vuelta y que Lenín Moreno podría ganar. Eso para nosotros es satisfactorio, pero evidentemente no, eso es una encuesta. La encuesta son datos de un momento que pueden variar, como bien lo ha dicho Gabriel, por distintas razones, en distintas circunstancias. Para nosotros lo importante es seguir trabajando, seguir desarrollando propuestas, seguir generando una serie de iniciativas en el campo económico, en el campo laboral, de reformas necesarias en el campo de la educación, de ir proponiendo avances en mayores logros económicos, pero también en mayor profundización de la democracia. Y esto será siempre una tarea permanente. Y las estrategias campañeras. Y esto evidentemente ajusta, pero para nosotros lo fundamental es esto, situar una perspectiva política, y será la ciudadanía, no las empresas encuestadoras que muchas veces también se han equivocado de la A a la Z. ¿Sí? Algunas se equivocaron recién en Estados Unidos también, en el caso más reciente. Entonces será la ciudadanía la que vaya decidiendo. Tenga la bondad. Lolo Echeverría, en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Un saludo para ti y para los compañeros de panel. Bueno, yo voy a hacer un aporte un poco diferente, una visión diferente de las encuestas. He revisado ayer 3 encuestas, las mismas que citó Gabriel, y lo que veo es que hay una cosa que se llama tendencia. Y esto es importante, porque cada vez que se acerca más la fecha de elección, creo más en las encuestas, y siempre, no solo ahora, porque se puede decir lo que quiera el elector y el encuestador, pero a medida que se acerca, cada uno se va ajustando a la realidad. Y lo que veo en la tendencia es que puede ser que haya una cierta coincidencia. Por ejemplo, una encuestadora, la que le beneficia más al candidato oficial, a Lenín Moreno, le da 35 en la encuesta que he visto ayer. Pero en agosto del año pasado le daba más de 50. Entonces quiere decir que viene en caída. Si usted continúa esa proyección, quiere decir que terminará por debajo de 30. Lo mismo que dice la otra encuesta, que es la que menos le beneficia. Entonces este es un dato interesante. Estamos hablando de datos y estamos hablando de marketing. Estamos hablando de perfiles de opinión. Perfiles de opinión le da 35 y era la que le daba más de 50. Datos también registra un descenso. De 37 le ha bajado a 34. Y Market también registra un descenso de 32 a 28, igual en ambos casos desde octubre hasta esta última encuesta.
De manera que ahí se ve una tendencia que nos indica que habrá segunda vuelta. Ahora, ¿qué ocurra después de la segunda vuelta? Eso es impredecible. Mi personal opinión, basada en las observaciones, es que los electores harán lo que no pudieron hacer los candidatos, la unidad, porque se ha polarizado el gobierno y la oposición. Y entonces los de oposición se unirán, digamos, los electores de oposición se unirán en la oposición, y en este caso es posible entonces concebir la posibilidad de una victoria de la oposición. Esto es lo que se puede ver examinando las proyecciones de las encuestas. Y esto tiene también una lógica, una coherencia, porque si un 80% del país pide un cambio, entonces lo lógico es que la población se vaya inclinando hacia lo que representa un cambio, que son las distintas posiciones de oposición al gobierno. Claro que habrá alguno que crea que Moreno representa un cambio, pero debe ser muy pequeño el número de los que crean que representa él un cambio. Por lo tanto, esta proyección tiene coherencia con ese criterio de que la gente quiere un cambio en un 80%. Y también tiene coherencia con el resto de cosas, con la crisis. Un gobierno que termine en crisis es muy difícil posicionar a un candidato a la sucesión. También tiene coherencia con las denuncias de corrupción, aunque no se hayan probado todavía, pero evidentemente la corrupción es y siempre ha sido un factor de campaña cuando hay denuncias de corrupción, y evidentemente eso le va a perjudicar al candidato oficial, de manera que lo que se puede decir examinando esto es que habrá segunda vuelta. La amistad entre Lula y Correa, la amistad política, ideológica incluso, ¿se entremezclaron o podrían haberse entremezclado con secundarios que hicieron los negociados o las componendas de aceptar precios exageradamente caros de un montón de obras que no nos alcanzaría un buen tiempo para calcular lo que debían haber costado esos proyectos y lo que finalmente han costado? Y ese es el recelo, esas son las buenas cuentas que nos falta poner al día entre los gobiernos o entre los que participaron de esos actos de mala fe con los pueblos, tanto de Brasil como de Ecuador. Me atrevo a decirlo así y a pensar, porque todo da para ir en esa orientación con los buenos y malos pensamientos, así como puede ser un viaje de sabiduría el que está realizando el señor Mera o el doctor Mera en estas horas. Bueno, yo veo que lo primero que hay que notar es que el presidente Correa ha sido un presidente muy viajero. Hay un trabajo que no recuerdo este momento quién lo publicó, digamos, firmado por quién está, que recopila en promedio al menos un viaje por mes durante estos últimos 10 años, protagonizado por el presidente Correa, a diferentes países del mundo, a diferentes lugares del mundo. Yo no le prestaría mucha atención al número de viajes que realizó el presidente Correa o cualquiera de los integrantes de su séquito a Brasil, sino, por ejemplo, dos situaciones que me parecen fundamentales para definir la relación, una relación comprometedora entre la política del gobierno del presidente Correa y, digamos, esta empresa Odebrecht, que está acusada en todas partes del mundo por sobornos y más. Es, primero, esta furiosa defensa del entonces secretario de Comunicación del gobierno, Vinicio Alvarado,
a favor de Odebrecht y en contra de Diario La Hora, después de que Diario La Hora publicara algunas denuncias de corrupción que ahora se están verificando. Sí, es que fue como pisar en el callo a Vinicio. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, eso es avergonzante, o sea, es una situación vergonzosa de la que el gobierno del presidente Correa no se ha manifestado. Defender a la empresa... ¿Fue Fernando o fue Vinicio? Creo que fue Vinicio el que reaccionó, ¿no? Bueno, uno de ambos funcionarios del gobierno se manifestaron a favor de la empresa y en contra del diario, cuya información ahora se la da como verificada y como válida. Algo más que también me parece absolutamente sospechoso es que el gobierno del presidente Correa, como es de conocimiento público, ya expulsó a la empresa. Y luego dicen los comunicados oficiales, las manifestaciones, las expresiones oficiales de los propios funcionarios, altos funcionarios del correísmo, es que después de que cumpliera algunas condiciones de indemnización y otras que no quedan claras todavía cuáles son, recibe de regreso a la empresa Odebrecht. Ya había desde entonces denuncias que se ventilaban, como dice Lolo, a través de los medios de prensa independientes del gobierno, y que posicionaban, publicaban serias acusaciones en contra de la empresa Odebrecht y de los gobiernos que suscribían relaciones contractuales para explotación, digamos, para construcciones y más. A mí eso ya me parece bastante sospechoso, porque es curioso que en este punto, después de que se desvelara en la prensa internacional y local, pues la institucionalidad correísta esté reaccionando de forma absolutamente dispersa, porque quiero recoger lo que decía Lolo, es la institucionalidad de la Asamblea Nacional en materia de fiscalización o las instancias estatales competentes, asociadas todas al correísmo, como el fiscal de la Nación, el contralor o el procurador, quienes tienen el encargo de desvelar estos asuntos y de transparentar, de recuperar de defender la honorabilidad del gobierno y del Estado. Pero es en este punto en donde, después de que fuera expulsada la empresa Odebrecht y luego haya sido reposicionada en el contexto de la administración pública local, y después de que la defendiera un alto funcionario del correísmo, pues que ahora se quedan demasiadas dudas, no en torno a los viajes del presidente Correa o su alto séquito, sino de decisiones como estas. Por ejemplo, defender a una empresa tachada a nivel del mundo por tener una división dentro de la empresa que funcionaba para sobornar a altos funcionarios y conseguir prebendas dentro de los estados.